Historias, relatos de terror, fantasmas, aparecidos, espectros, fenómenos poltergeist, almas en pena, viudas errantes, entes invisibles, aquellos sucesos recogidos en un cuento, una célebre novela de las mentes maestras, leyendas urbanas o incluso una realidad que aún nos negamos a entender y aceptar. Con ustedes, terror macabrísimo. Terror macabrísimo. ¿Cómo están mis queridos amigos noctámbulos, diurnos, vespertinos? No importa el horario. A todos ustedes, queridos amigos, que les fascina el mundo del terror, igual que a mí, les traigo un nuevo relato, esta vez del francés Alexandre Dumas. Alexandre Dumas nace en el año de 1802 en Francia. Él es hijo de un importante general y de una esclava. Él fue un hombre que también comenzó a tener una brillante carrera militar, pero más optó por el mundo de la escritura. Fundó incluso un periódico, cayó en ruina, volvió a levantarse, estuvo casado y supuestamente él tenía todas las leyes de la nobleza, de la aristocracia, pero sin embargo se cataloga que él tuvo muchísimas amantes y al menos 4 hijos ilegítimos. Muere a la edad de 68 años, un hombre muy prolífico que escribió alrededor de 100.000 páginas. Imagínense una escritura tan brillante, una carrera tan brillante, tan fructífera. Él es también conocido, tal vez esta sea una de sus menos conocidas novelas, de uno de sus menos conocidos cuentos, uno de los más brillantes y más conocidos y galardonados a nivel mundial. Incluso se han llegado a hacer alrededor de 200 películas de sus obras, son algunas como Los Tres Mosqueteros, otra, El Conde de Montecristo. Han salido de esta mente maestra Alexandre Dumas. En esta ocasión les voy a traer a pantalla lo que es un relato llamado La Dama Negra, ya que nuestro ámbito es del mundo del terror. La Dama Negra trata sobre una condesa muy hermosa, a quien solo se le puede reprochar una brutal palidez, que hace notar que esta mujer ya no es de este mundo. Recorre durante siglos un castillo que está ya casi en ruinas, pidiendo que se le ayude para no seguir en penitencia en este mundo. El por qué sigue en penitencia en este mundo lo van a averiguar ustedes. ¿A qué se debe que esta alma de esta bella mujer, de esta hermosa mujer que tiene un carbúnculo tan brillante casi como el sol, ande en pena durante siglos en un castillo que se va destruyendo poco a poco? Una historia muy emotiva, muy hermosa y que vale la pena escucarla de principio a fin. Soy Rommel Martínez y les invito a seguirse suscribiendo en nuestro canal Terror Macabrísimo para convertirnos en una comunidad y seguirnos apoyando. Si ustedes quieren tal vez que se presente una historia, tienen una historia personal o tienen de pronto un escritor que sea su favorito en el ámbito del terror, no duden en hacerme saber. Con gusto yo les complaceré y relataremos ese cuento, sea de una vida personal, sea una experiencia personal o sea de algún escritor que a ustedes les apetezca de la mejor manera, que sea su favorito. Soy Rommel Martínez e iniciamos con este relato maravilloso de Alexandre Dumas que se llama La Dama Negra, aquí en Terror Macabrísimo. La Dama Negra de Alexandre Dumas. Hacía 200 años que el castillo no era más que un montón de piedras desmoronadas. En medio de aquellas rocas se alzaba un magnífico arce, que los campesinos de los alrededores habían intentado derribar muchas veces sin éxito, porque su madera era muy dura y nudosa. Por fin, un joven llamado Wilhelm acudió a su vez a intentar la aventura como los demás, y tras despojarse de su chaqueta, haciendo un hacha que había hecho afilar a propósito, golpeó el tronco del árbol con todas sus fuerzas, pero el árbol repelió el hacha como si hubiera sido de acero. Wilhelm no se desanimó y dio un segundo golpe. El hacha volvió a rebotar. Por fin levantó el brazo y, haciendo acopio de todas sus fuerzas, dio un tercer golpe, pero al dar ese tercer golpe oyó algo parecido a un suspiro. Levantó los ojos y vio ante él a una mujer de entre 28 y 30 años, vestida de negro, y que hubiera sido perfectamente hermosa, si su palidez no hubiera dado a toda su persona un aspecto cadavérico.
que indicaba que desde hacía mucho tiempo esa mujer ya no pertenecía a este mundo. «¿Qué quieres hacer con este árbol?», preguntó la dama negra. «Señora», respondió Wilhelm, mirándola sorprendido, pues no la había visto llegar y no podía adivinar de dónde salía. «Señora, quiero hacer una mesa y unas sillas, pues me caso en la próxima fiesta de San Martín con Roschen, mi prometida, a quien amo desde hace 3 años. Prométeme que harás una cuna para tu primer hijo», dijo la dama negra, «y levantaré el hechizo que defiende este árbol del hacha del leñador». «Se lo prometo, señora», dijo Wilhelm. «Muy bien, entonces golpea ahora», dijo la dama. Wilhelm levantó su hacha y con el primer golpe hizo un profundo corte en el tronco. Tras el segundo golpe el árbol tembló desde la copa hasta las raíces. Tras el tercero, se desprendió completamente de su base y rodó por el suelo. Wilhelm levantó la cabeza para agradecer a la dama negra, pero ésta había desaparecido. El joven cumplió la promesa que había hecho, y aunque se burló bastante de que construyera una cuna para su primer hijo antes de que se celebrara el matrimonio, no por ello dejó de poner ardor y atención en su trabajo. Hasta el punto, antes de que transcurrieran 8 días, ya había terminado una cuna preciosa. Poco después se comprometió con Roschen, y 9 meses más tarde, ésta dio a luz a un hermoso niño, que colocaron en su cuna de arce. Esa misma noche, cuando el niño lloraba y su madre desde su cama lo mecía, la puerta de la habitación se abrió y la dama negra apareció en el umbral, llevando en la mano una rama seca de arce. Roschen quiso gritar, pero la dama negra le puso un dedo en los labios, y Roschen, por miedo a irritar a la aparición, permaneció muda e inmóvil, con los ojos fijos en ella. La dama negra se acercó entonces a la cuna con paso lento y silencioso. Cuando llegó al niño, juntó las manos, rezó un momento en voz baja, besó al bebé en la frente y dijo a la pobre madre aterrorizada: «Roschen, toma esta rama seca que procede del mismo arce del que está hecha la cuna de tu hijo, guárdala con cuidado. Y tan pronto como tu hijo haya alcanzado los 16 años, introdúcela en agua pura. Luego le hayan salido hojas y flores, dásela a tu hijo y pídele que vaya a tocar con ella la torre del lado oriente. Eso le traerá a él felicidad y a mí la liberación». Luego, tras pronunciar estas frases, dejando la rama seca en manos de Roschen, la dama negra desapareció. El niño creció hasta convertirse en un hermoso joven. El buen carácter parecía protegerlo en todo lo que hacía. De vez en cuando, Roschen echaba un vistazo a la rama del arce que había colocado bajo el crucifijo, junto al boj bendecido, el domingo de Ramos, y como la rama se secaba cada día más, sacudía la cabeza dudando de que una rama tan seca pudiera dar hojas y flores. Sin embargo, el mismo día en que su hijo cumplía 16 años, no dejó de obedecer las órdenes expresas de la dama negra y, sacando la rama de debajo del crucifijo, fue a colocarla en medio de un manantial que brotaba en el jardín. Al día siguiente fue a mirar la rama y le pareció que la savia empezaba a circular por debajo de la corteza. 2 días después vio que se formaban brotes en ella. Al día siguiente esos brotes se abrieron, luego crecieron las hojas, aparecieron las flores, y al cabo de 8 días de haber estado en el manantial, la rama estaba como recién cortada del arce vecino. Entonces Roschen buscó a su hijo, lo llevó al manantial y le contó lo que había ocurrido el día de su nacimiento. El joven aventurero, como un caballero andante, tomó inmediatamente la rama, se inclinó ante su madre y le pidió su bendición, pues quería comenzar su aventura en ese mismo momento. Roschen le bendijo y el joven partió inmediatamente hacia las ruinas. Era esa hora del día en el que el sol, al ponerse en el horizonte, proyecta sombras desde lo más profundo hasta lo más alto. El joven, por muy valiente que fuera, no estaba exento de esa inquietud que el hombre más animoso experimenta en el momento en que se enfrenta a un acontecimiento sobrenatural e inesperado. Cuando puso el pie en las ruinas, su corazón latía tan intensamente que tuvo que detenerse un instante para respirar. El sol se había puesto por completo y la oscuridad empezaba a llegar al pie de las murallas, cuya cima aún estaba dorada por los últimos rayos de luz. El joven avanzó con la rama de arce en la mano hacia la torre del este, y al este de la torre encontró una puerta. Llamó 3 veces y a la tercera la puerta se abrió y la dama negra apareció en el dintel. El joven dio un paso atrás, pero la aparición le tendió una mano y con voz dulce y rostro sonriente: «No temas, joven», le dijo, «pues hoy es un día feliz para ti y para mí». «Pero ¿quién es usted, señora? ¿Y qué puedo hacer por usted?».
Soy la dama de este castillo, prosiguió el fantasma. Y como ves, nuestra suerte es similar. Él no es sino una ruina y yo no soy sino una sombra. Cuando era joven, estuve comprometida con el joven conde de Windeck, que vivía a unas leguas de aquí, en el castillo, cuyos restos aún llevan su nombre. Después de decirme que me amaba y de asegurarse de que yo compartía su amor, me dejó por otra mujer a la que convirtió en su esposa. Pero su felicidad no duró mucho. El conde de Windeck era ambicioso. Entró en la liga contra el emperador y murió en un combate en el que su partido fue derrotado. Entonces los partidarios del emperador se dispersaron por las montañas saqueando e incendiando los castillos de sus enemigos. El castillo de Windeck fue alcanzado y quemado como los demás, y la joven condesa huyó con su hijo en brazos. Agotada por la fatiga, tomó una rama de arce para usarla como bastón. Había visto de lejos las torres de mi castillo, y como ignoraba lo que había ocurrido entre su marido y yo, vino a pedirme hospitalidad, pero si no me conocía, yo sí la conocía. La había visto pasar en una silla de mano, embriagada de amor, ardiendo de placer, seguida de lejos por muchos jóvenes apuestos que, como si fueran ecos de mi ingrato amante, le decían que era hermosa. Al verla, en lugar de compadecerla como debería un cristiano, se despertó todo mi odio. La observé con gusto, agobiada por el peso de su tierno fardo, subir con los pies desnudos y malheridos el rocoso sendero que conducía a la entrada de mi castillo. Pronto se detuvo en la colina que domina ese lago de aguas oscuras que veis allí. Haciendo un esfuerzo, hundiendo su bastón en el suelo para apoyarse en él, extendió hacia mí los brazos en los que estaba su hijo, y, moribunda, se dejó caer exhausta, abrazando a su pobre hijito sobre su pecho. Entonces, sí, lo sé muy bien, debería haber descendido de mi balcón, haber ido a su encuentro, haberla levantado con mis manos, haberla sostenido sobre mi hombro, haberla conducido a este castillo y haberla hecho mi hermana. Eso habría sido hermoso y caritativo a los ojos de Dios. Sí, lo sé, pero me sentía celosa del conde, incluso después de su muerte. Quería vengarme de su pobre e inocente esposa por lo que había sufrido. Llamé a mis sirvientes y les ordené que la despidieran como si fuera una vagabunda. Por desgracia me obedecieron. Vi cómo se acercaban a ella, le insultaban y le negaban incluso el trozo de tierra en el que apoyaba sus cansados miembros por un instante. Luego, levantándose como una loca y tomando a su hijo en brazos, la vi correr con los cabellos al viento hasta la roca que dominaba el lago, subir a la cima y luego, profiriendo una terrible maldición contra mí, precipitarse al agua, ella y su bebé. Solté un grito, me arrepentí al instante, pero era demasiado tarde. La maldición de mi víctima había llegado al trono de Dios. Ella había pedido venganza, y la venganza tendría que ser cobrada. Al día siguiente, un pescador que había echado las redes en el lago sacó a la madre y al hijo aún abrazados. Como, según la declaración de mis sirvientes, ella había atentado contra su propia vida, el capellán del castillo se negó a enterrarla en tierra consagrada y la enterraron en el lugar donde había hundido su bastón de arce. Muy pronto ese bastón, que aún estaba verde, echó raíces y la primavera siguiente dio flores y frutos. En cuanto a mí, devorada por el arrepentimiento, sin paz durante mis días ni descanso durante mis noches, me pasaba el tiempo rezando de rodillas en la capilla o vagando por el castillo. Poco a poco sentí que mi salud se deterioraba y fui consciente de que padecía una enfermedad mortal. Muy pronto, una languidez insuperable se apoderó de mí y me obligó a permanecer en la cama. Mandaron llamar a los mejores médicos de Alemania, pero cuando me vieron, todos negaron con la cabeza y dijeron: no podemos hacer nada. La mano de Dios está sobre ella. Tenían razón, estaba condenada, y el día del tercer aniversario de la muerte de la condesa, morí a mi vez. A propuesta mía, me vistieron con el vestido negro que había llevado en vida para llevar, incluso después de mi muerte, el luto por mi crimen, y como, aunque era muy culpable, me habían visto morir como una santa, me depositaron en la cripta funeraria de mi familia y sellaron sobre mí la losa de mi tumba. La misma noche del día en que fui depositada allí, en medio de mi sueño mortal, me pareció oír que el reloj de la capilla daba las horas. Conté las campanadas y oí 12. Después de la última, me pareció que una voz me decía al oído: mujer, levántate. Reconocí la voz de Dios y exclamé: Señor, Señor, no estoy muerta entonces, y aunque creía haberme dormido en vuestra misericordia para siempre, ¿vais a devolverme a la vida? No, dijo la misma voz, no temas, solo se vive una vez. Sí,
estás muerta, pero antes de implorar mi misericordia es necesario que des satisfacción a mi justicia. Dios mío, Señor, exclamé temblando, ¿qué vais a ordenar sobre mí? Errarás, pobre alma en pena, respondió la voz, hasta que el arce que da sombra a la tumba de la condesa sea lo suficientemente grueso como para proporcionar tableros para la cuna del niño que te liberará. Levántate pues de tu tumba y cumple mi designio. Entonces con la punta de un dedo levanté la losa de mi sepulcro y salí, pálida, fría, inanimada, y deambulé por mi castillo hasta que se oyó el primer canto del gallo. Entonces, como impulsada por un brazo irresistible, entré en esta torre cuya puerta se abría sola ante mí y me acosté en mi tumba, cuya tapa se cerró sola. La segunda noche fue igual, y todas las noches que siguieron a la segunda. Esto se prolongó durante casi 3 siglos. Cada año veía caer una tras otra las piedras del castillo, y brotar una a una todas las ramas del arce. Finalmente, del edificio y sus 4 torres solo quedó esta. El árbol creció, y se hizo robusto hasta el punto de que vi acercarse el momento de mi liberación. Un día llegó tu padre con un hacha en la mano. El arce, que hasta entonces había resistido el acero más afilado, ablandado por mí, cedió al material de su hacha, a petición mía. Hizo del tronco una cuna en la que te acostaron el día que naciste. El Señor ha cumplido lo que me prometió. Bendito sea el Dios todopoderoso y misericordioso. El joven se persignó y pidió, ¿y no me queda nada más por hacer? Sí, respondió la dama negra. Sí, joven, debes concluir tu obra. Ordene, señora, contestó, y yo obedeceré. Excava al pie del arce y encontrarás los huesos de la condesa de Windeck y de su hijo. Haz que los entierren en tierra consagrada, y cuando estén enterrados, levanta la losa de mi tumba y ponme una rama de boj, bendecido en la última Pascua, en la mano. Luego clava totalmente la tapa, pues no volveré a levantarme hasta el día del juicio final. Pero, ¿cómo reconoceré su tumba? Es la tercera de la derecha al entrar. Además, añadió la dama negra, tendiendo hacia el joven una mano que habría sido perfecta de no ser por su extrema palidez. Mira este anillo, lo reconocerás cuando lo veas en mi dedo. El joven miró y vio un carbunclo tan puro que iluminaba no solo la mano de la dama, sino también su bello y melancólico rostro, al que, como a su mano, solo se le podía reprochar un exceso de blancura. Se hará como desea, dijo el joven cubriéndose con la mano, porque estaba deslumbrado por el brillo que irradiaba el carbúnculo. Y desde mañana mismo. Que así sea, respondió la dama negra y desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. El joven sintió que algo extraño acababa de suceder. Retiró la mano de sus ojos y miró a su alrededor, pero estaba solo en medio de las ruinas, con la rama de arce en la mano, frente a la puerta de la torre de Oriente, y esta puerta estaba cerrada. El joven volvió a casa y se lo contó todo a su padre y a su madre, que reconocieron en ello la mano de Dios. Al día siguiente avisaron al párroco de Achern, que se dirigió al lugar indicado por el joven cantando el Magnificat, mientras 2 sepultureros cavaban al pie del arce, a 5 o 6 pies de profundidad. Como había dicho la dama negra, se encontraron los 2 esqueletos. Los huesos de los brazos de la madre todavía apretaban a su hijo contra los huesos de su pecho. Ese mismo día la condesa y su hijo fueron enterrados en tierra consagrada. Luego, al salir de la iglesia, el joven tomó del pie de un crucifijo una rama bendecida en la última Pascua, y llamando a 2 de sus amigos, uno de los cuales era albañil y el otro cerrajero, los llevó con él a la torre de Oriente. Cuando vieron a dónde los llevaba dudaron, pero el joven les dijo con tal confianza que al obedecerle estaban obedeciendo a Dios, que no dudaron más y le siguieron. Al llegar a la puerta de la torre, el joven se dio cuenta de que había olvidado la rama de arce con la que le había tocado el día anterior, pero pensó que su rama bendita tendría sin duda el mismo poder y no se equivocó. Apenas el extremo de la rama seca rozó la maciza puerta, esta se balanceó sobre sus goznes, como empujada por un gigante, y apareció ante ellos una escalera. Encendieron las antorchas con las que estaba provista y descendieron. Después del 20º escalón llegaron a la cripta. El joven se dirigió a la tercera tumba y llamó a sus 2 compañeros para que le ayudaran a levantar la tapa. De nuevo dudaron, pero su compañero les aseguró que lo que iban a hacer, lejos de ser una profanación, era un acto de piedad. Por tanto, unieron sus fuerzas y destaparon la tumba. Contenía un esqueleto descarnado en el que el joven no reconoció a la hermosa mujer que le había hablado el día anterior y a la que,
Como ya hemos dicho, solo se le podía reprochar una excesiva palidez, pero en los huesos de su dedo vio brillar el magnífico carbunclo, sin igual en el mundo. Colocó la rama bendecida en su mano, cerró la tumba e invitó a sus amigos a sellarla lo mejor posible. Los dos compañeros así lo hicieron. En esa tumba, que aún hoy se muestra a los visitantes, lo suficientemente valientes como para atreverse a penetrar bajo las bóvedas de la capilla del metro, donde descansa la Dama Negra a la espera del juicio final. Historias de Ultratumba.